con la sabiduría que viene del cielo. Y los hijos deben escuchar todavía de esa sabiduría que viene de Dios al fin, pero mediante las enseñanzas y el ejemplo de sus padres. Entonces, lo que comenzamos a ver es el contenido de esa educación, el plan de estudio en sí, que debe contener esas enseñanzas de qué debe educar a sus hijos y de dónde, qué es la fuente de esa educación. Empezamos a ver que en la Biblia misma, en los proverbios mismos, vemos que hay tres fuentes en sí. Una fuente primordial y es la fuente de las escrituras, pero en los proverbios vemos que también vemos que el Señor ha proporcionado la educación que puede venir por la observación humana, lo que vemos en la conducta de la humanidad, lo que se puede ver en la conducta y por las actividades de la naturaleza, de los animales, y verlo como ilustraciones de cómo ser sabio o cómo vivir en necedad o con necedad en la vida. Y entonces hay observaciones que se ven que son claras y que la Biblia misma confirma esas acciones como acciones buenas o malas, sabias o necias, pero es un lugar donde los padres puedan utilizar para educar los valores morales a sus hijos. La segunda fuente es la tradición de buenas enseñanzas, buenos valores que se pasan de generación a generación. Claro, todo esto que se aprende de los valores o de una cosmovisión de cómo uno debe ver el mundo y interpretarla y qué es el conocimiento de lo bueno y de lo malo, al fin y al cabo proviene de la última fuente, la mejor fuente y en sí la única fuente de toda verdad, y es la palabra de Dios, la revelación de Dios. Entonces ahí en la revelación de Dios, en los proverbios, la revelación, las escrituras informan y dan interpretación de lo que observamos en el mundo, porque al fin y al cabo la observación humana, aunque incluye algunos elementos de la verdad, son conocibles solo porque y podemos conocerlo y interpretarlo correctamente por la revelación de la mente de Dios, que viene por el Espíritu Santo y ha sido preservada, esa revelación ha sido preservada como las Escrituras. Igual que las tradiciones, podemos enseñar ciertas tradiciones, ciertos valores, como tradicionalmente a nuestros hijos, a nuestros nietos, sobrinos, sobrinas, y a los jóvenes de nuestra familia, pero otra vez esas enseñanzas y valores tienen que ser entonces basadas, arraigadas y al fin y al cabo provenir de las escrituras mismas. Entonces, en los proverbios vemos que la función principal de la familia es preparar a sus jóvenes, a sus hijos, a llevar una vida moralmente responsable en el temor de Dios. Ahora, sí, ¿por qué digo eso? Porque hay mucha gente que no son cristianos, no son creyentes, que han sido criados en la iglesia o han sido criados por padres morales en una cultura moral conservadora y entonces se ve el resultado de eso. Personas responsables, personas respetuosas, personas diligentes a por lo menos contribuir a la sociedad de una manera que beneficie a la sociedad, no da daño a su prójimo, pero al fin y al cabo es
la persona es benigna hacia su prójimo, pero sin estar reconciliado a Dios, entonces esa vida moralmente responsable es una vida que al fin y al cabo se jacta en uno mismo y va entonces morir y experimentar una muerte eterna. No va a glorificar a Dios directamente. Dios es, los valores podrán reflejar los valores bíblicos, pero todavía la persona debería conocer a Dios como su Salvador mediante el Señor Jesucristo. Al fin y al cabo, el que no es, el inconverso, el incrédulo, no tiene el temor de Dios en sus ojos. Puede respetar valores morales, pero al fin y al cabo hace las cosas en su propia manera y lo hace para su propia gloria. Entonces, los padres cristianos, creyentes, no tienen el poder de cambiar y salvar, de salvar y transformar a sus hijos, pero todavía tienen la responsabilidad de educar a sus hijos en los valores bíblicos, comenzando con el temor de Dios, que ellos deberían arrepentirse de su rebeldía y acercarse a Dios y recibirlo como su Salvador mediante la fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque como vemos ahí en Proverbios capítulo 1, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y lo contrario es la verdad también. En otra palabra, esos que no aprecian la sabiduría y la enseñanza de Dios son insensatos y no temen a Jehová. Entonces, lo mejor que los padres pueden hacer es enseñar a los hijos los valores bíblicos. Ahora, si no son salvos, si no entregan sus vidas al Señor, pero viven una vida buena, moral, respetuosa a ellos, en su familia, traen amor y cariño y con su trabajo y sus acciones hacia su prójimo, hacia otras personas en la sociedad, de una manera benigna y buena. Entonces eso sería una consolación en el sentido que por eso una sociedad, debido a eso, una sociedad podrá ser estable y moral y respetuosa a los valores de la Biblia sin temer a Jehová. Pero eso es al fin en vano. Eso es en vano. Entonces los padres deberían educar a sus hijos ser moralmente responsables en el temor de Jehová o con el temor de Jehová como su motivo y su fin de sus acciones. Entonces vemos que a través de la revelación de Dios y enfatizando la necesidad del temor de Dios como el principio de la sabiduría, entonces las tres áreas principales que se ven en los proverbios, particularmente Proverbios capítulo 1 al 9, se enfoca en tres áreas. La primera área o la primera esfera es el objeto del corazón. El objeto de la educación es el corazón, que la educación de los hijos, la educación de la juventud, de los jóvenes en la familia, debe dirigirse al corazón de ellos. No solo entrenarlo que se conforman a obedecer reglas, que se conforman a obedecer externamente las reglas de la casa y las reglas de fuera de la casa, que sean solamente obedientes externamente. Dios siempre ha deseado la dedicación de su pueblo, del creyente, que venga de su corazón, ¿verdad? Que es el mandamiento
más grande que tenemos. Asimismo en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y vemos también en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Es interesante que en la ley, y claro, hasta antes de la ley, Dios dirigió como la señal del pacto abrámico que se debe circuncidar como señal de ese pacto a los niños, ¿verdad? A los bebitos masculinos en el 8º día de su nacimiento. Y eso es un requisito de la ley. Eso es un requisito que se debe conformar, obedecer externamente, porque es algo externo, circuncidar el bebito. Pero vemos ahí hasta el deseo más grande de Dios no es que solo se están obedeciendo la ley externamente o físicamente, pero están dedicados al Señor, y la señal de su relación con el Señor como pueblo de Dios, como un creyente y adorador de Dios, que se señala en el corazón. Que se señala en el corazón. No meramente por afuera, pero por adentro. Entonces la conexión que vemos aquí desde el principio con la responsabilidad de los proverbios, que es de enseñar a los hijos para entender sabiduría y doctrina, vemos ahí, en capítulo 1, versículo 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese temor viene de adentro, no solo por afuera. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La conexión entre el temor de Jehová y la vida sabia y justa es el corazón. Como ya saben, porque lo hemos visto tantas veces hasta ahora en el Salmo 119, que hay que atesorar las palabras de Dios en nuestro corazón para que no pecamos contra Él, que el corazón es nuestra verdadera persona, el corazón, la mente. Y la única persona que conoce el corazón perfectamente, y por eso vamos a hacer esta conferencia, es Dios, el creador del alma, de la mente, del corazón de la persona, y Él sabe cómo dirigir ese corazón. Él sabe diagnosticar los problemas internos de la persona perfectamente y da la solución perfecta mediante su palabra. Por eso las escrituras son suficientes para la consejería. Porque el corazón es nuestra verdadera persona. Todo lo que comprende nuestra vida como personas, nuestros pensamientos, actitudes, sentimientos, impulsos, deseos, nuestro discurso y acciones, todo brota de nuestros corazones. Entonces, fíjense ahí en Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. No solo hacerlo por afuera, guárdalo dentro de ti. Que esto sea algo internalizado, que esto sea integrado en tu ser. No solo que tú estás obedeciendo la ley, como la velocidad o dónde no debe estacionarse, o cumplir con algún código ordenanza que el pueblo o la comunidad te da, y uno tiene que hacerlo porque
te mandan a hacerlo, aunque tú no lo quieres hacerlo, aunque no estás de acuerdo. No, esto debe ser algo que tú debes recibirlo y desearlo y seguirlo desde adentro. Fíjense el versículo 2 del capítulo 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Capítulo 3, versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de ¿qué? De tu corazón, de tu corazón. Y uno de los versículos más importantes en toda la Biblia. Déjame seguir aquí en capítulo 3 un momentico. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces la confianza que debemos tener en Dios tiene que venir de nuestro corazón y con todo nuestro corazón. Capítulo 7, versículo 3. Otra vez dice, y déjame comenzar con el versículo 1. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley, como las niñas de tus ojos, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Ahora, uno de los versículos más importantes, no solo aquí en Proverbios, pero de toda la Biblia, que habla de los significados, lo importante es el corazón como la representación de nuestro ser. Es en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mana la vida. Y eso es confirmado por las palabras mismas de Jesús en Mateo, por ejemplo, en Mateo capítulo 12. En Mateo capítulo 12, cuando él habla en versículo 33, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si tú eres una persona que habla de cierta manera, o de momento te enojas y salen unas palabras malas, o una actitud mala, tú sabes lo que estás revelando, la condición de tu ser, la condición de tu espíritu, lo que está llenando o caracterizando tu corazón, tu mente. Eso no se puede negar. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mateo capítulo 15. Otra vez de las palabras de Jesús mismo. Versículos 17 y 18. ¿No entendéis de que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón, otra vez, el corazón como fuente, como la fuente, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las cosas que contaminan al hombre. ¿Y dónde están esas cosas? Se encuentran primero en el corazón. Las acciones que se describen aquí son los síntomas, la condición del corazón. Y también, como vimos en Mateo capítulo 12, también vienen también las cosas buenas.
Otro ejemplo también que se ve, que confirma lo importante de guardar el corazón es en Hebreos capítulo 3. Hay muchos versículos que confirman esta verdad, pero Hebreos capítulo 3 es un versículo también muy importante porque advierte el creyente profesante de no llegar a un punto de incredulidad, de endurecer o seguir endureciendo su corazón tanto contra Dios y su revelación, que ahora su corazón revela ser incrédulo. Mirad, hermanos, que no haya en ningún de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hay que guardar nuestro corazón y procurar que no revelamos un corazón malo que se manifiesta en la incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hay que tener cuidado que estamos dependiendo solo en lo que pensamos y lo que creemos sin informar nuestro corazón, sin programarla con la verdad de Dios. Porque fíjense lo que dice ahí en Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En otra palabra, el objeto, el recibidor de la educación que los padres deben darle a sus hijos es el corazón de sus hijos. Es el corazón de sus hijos. Para que piensen bien según la Biblia. Para que puedan guardar su corazón con la palabra de Dios y no solo depender en su corazón o en los pensamientos de su corazón, en los sentimientos de su corazón, aparte de la palabra de Dios. Hay que confiar en Jehová y en su palabra con todo su corazón. Hay que renovar nuestros corazones por la palabra de Dios, y a través de esa renovación cada día constantemente resultará en nuestra transformación, y entonces no solo en nuestra transformación, pero también en esa transformación se aumenta nuestro discernimiento de la voluntad de Dios. Podamos discernir más y más la voluntad de Dios en nuestra vida. Esa voluntad que es completa, es buena. Entonces tenemos que entender el corazón es el director de nuestra vida, y tenemos que reconocer que necesitamos guardar nuestro corazón por la palabra de Dios. Eso requiere temer a Jehová, porque es el principio de la sabiduría. La verdadera sabiduría, la sabiduría que viene del cielo y no de la tierra o del infierno. Entonces tenemos que proteger nuestro corazón contra ideas e influencias tontas. Es de suma importancia que los padres dirijan su instrucción, consejo e incluso disciplina para nutrir y dar forma al corazón de sus hijos. Mejor, agradece luchar, esperar en el Señor y esperar en los resultados cuando hay un hijo que tiene un corazón duro, que es un poco terco, cabeza dura, y no te obedece continuamente o constantemente, siempre, pero estás dirigiendo tus enseñanzas, tu disciplina a su corazón. Porque eventualmente ese corazón, por la gracia del Señor, se va a agarrar de esos valores. Y el Señor lo hizo, yo soy testimonio de eso en mi vida.
Da testimonio también en el Señor. No quiere solamente tener hijos, aunque se siente bien y no traen tantos problemas, tener hijos que solamente obedecen por afuera, externamente. Pero sus almas están perdidas y no están reconciliadas a la voluntad de Dios. También otra área de enfoque del contenido de la educación que los padres tienen, que son responsables a enseñar a sus hijos y procurar si los hijos están yendo a la escuela pública, sabiendo que la escuela pública y también los negocios ahora en nuestra sociedad están no solamente rechazando los valores bíblicos, pero están tratando de destruir los valores bíblicos en su sistema educativo o de comercio y quieren destruir esos valores en la vida de las personas por su influencia. Entonces hay que seguir programando, se puede nada más decirlo de esa manera, educando a nuestros hijos con la verdad de Dios especialmente en las áreas éticas, en la área ética, en otras palabras, en las áreas donde se debe practicar lo bueno y lo malo, que lo es correcto, lo que es incorrecto. Ellos deberían saber por la palabra de Dios, porque al fin y al cabo el Dios es el que define lo que es bueno y lo que es malo, no el hombre. Es interesante que si uno depende del hombre, entonces si estudia la historia, nada más leyendo la historia de este país, entonces el hombre no tiene ninguna convicción firme y absoluta como sociedad, porque ha cambiado. No hace mucho tiempo la gente estaba contra la homosexualidad, o por lo menos no lo aceptaban como una práctica normal. Hasta más todavía, hubo un punto en la sociedad nuestra donde no se aceptaba gente a vivir juntos íntimamente fuera del matrimonio. Eso era algo escandaloso. Ahora eso es aceptado como algo normal. Y eso siempre ha sido la agenda de la gente inmorales a través de los juicios, de las leyes. No es porque quieren de verdad casarse, no es porque de verdad respetan la institución matrimonial o valoran eso. No es porque si la sociedad a través de sus gobernantes o de los jueces dicen esto se puede ya aceptar, los homosexuales se pueden aceptar como matrimonio, se pueden casarse. Entonces lo que estás diciendo es que esa actividad, ese estilo de vida inmoral y perversa es buena y aceptable moralmente, es normal. No es normal porque no es natural, es abnormal. Es una abominación, pero no solo la homosexualidad, toda relación sexual fuera del matrimonio, sea heterosexual. Como dice en Hebreos capítulo 13, versículo 4, el Señor juzgará el fornicario y el adúltero. Entonces vemos que el proverbio era para enseñar otra vez la educación de los padres, como vemos en los proverbios, era para dirigir a sus hijos a cómo vivir una vida ética, correcto, delante de los ojos de Dios, pero viniendo de un temor de Jehová, como leímos ahí en Proverbios capítulo 1, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Luego ahí en capítulo 1, el consejo de Salomón, que viene también por la dirección de la madre, es a los hijos no solo a adornar la gracia de sus instrucciones y direcciones como gracia a su cabeza y collares de tu cuello, pero entonces el consejo específica es no andar con gente mala, que se aprovechan de las otras personas. Y si tienen que herir a otras personas para aprovecharse, a robarlos,
entonces ahí están entonces enlazados en una ética mala. Tienen que evitar gente mala o tener amistades malas. Fíjense ahí en Proverbios capítulo 3, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Apártate del mal. Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. La boca perversa. Sí, la manera que nosotros hablamos, eso también, eso es parte de la vida ética de la persona, del creyente particularmente. Pero quiero enfocarme un momentico en este punto al Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Aquí hay un resumen de cosas que Dios odia y tienen que ver con acciones éticas, actitudes y acciones éticas. Claro, no incluye todas las cosas en detalle que se incluyen en los proverbios, pero en un sentido es un resumen de lo que se habla detalladamente en los proverbios. Seis cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esas son las cosas malas que Dios odia. Hay que educar a sus hijos y seguir aconsejándolos de no hacer estas cosas, pero debe venir de su corazón que teme a Jehová. Y a la misma vez, lo contrario es lo que deben hacer porque agradan al Señor. Vivir una vida que agrada al Señor, no vivir una vida que Dios odia. Entonces, educar a los hijos de no ser ¿qué? Orgullosos. Que no sean orgullosos. Los ojos altivos, Dios odia. Pero al contrario, lo que Dios ama es que la humildad. Enseña a tus hijos que sean humildes y muestra eso como ejemplo delante de sus vidas. También enseña a tus hijos que no sean mentirosos. Dios es un Dios de verdad. Él no miente de ninguna manera. Él no puede mentir. A la misma vez, entonces, educa a tus hijos el valor de hablar con verdad y tener integridad o honestidad en su vida. Que no te vean a ti mentir. Todo esto no es solo enseñanzas verbales, pero deben ser también enseñanzas que vienen por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, las manos derramadoras de sangre inocente, enseña a tus hijos a no odiar a otras personas. Porque manos que quieren derramar la sangre de una persona inocente es el resultado de un corazón que odia a una persona tanta que tú aborreces su vida, tú no quieres, no te importa si hasta existen en este mundo. Ese es el odio. Y claro, las acciones que vienen de esa actitud puede injuriar a una persona físicamente, emocionalmente, pero también a lo extremo quitarle la vida. A la misma vez hay que entonces enseñarle a respetar la vida de las personas. La vida de las personas. Y amar a tu prójimo. Incluye como nos enseña Jesús, amar a tu enemigo. Y estar dispuesto a proveer sus necesidades si tu enemigo mismo viene a pedirte algo que necesita. A orar.
por tu enemigo. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Hay que enseñar a sus hijos lo importante, otra vez, que en el corazón, en su mente, en su ser, ellos no deben querer hacer el mal y planificar el mal. Tienen que ver el valor, tienen que conocer el valor de sus enseñanzas por tus palabras y por tu ejemplo, que es mejor a qué pensar y planificar hacer lo bueno. Los pies presurosos para correr al mal, que no deben ser deseosos y apriso a hacer algo malo, pero enseñar lo que es mejor ser apriso a hacer lo bueno, aunque le cuesta algo. Aunque a lo mejor hay consecuencias negativas. Es mejor ser lo bueno, hacer lo bueno. El testigo falso que habla mentira, otra vez, tiene que ver con la verdad. Ser una persona honesta, ser una persona que cuando testifica algo, lo testifica precisamente, no para engañar a las personas o dirigir a la persona a algo que no es verdad. El que siembra discordia entre hermanos, hay que enseñar a nuestros hijos de no ser contentuosos, no valorar el pleito o tratar de dividir relaciones y amistades. Pero debe ser a través como el chisme o otras maneras, pero tienen que ser personas que son pacificadores y valorar la unidad entre familia, unidad entre hermanos. Es interesante que nuestro padre, cuando yo era niño, mi papá no era cristiano, pero todavía nos enseña ciertos valores como la unidad entre los hermanos y entre la familia. Y a mí particularmente, porque yo era el más joven, el más jovencito, yo tenía que siempre respetar a mis hermanos mayores. No para todos y todo para uno, que vienen los mosqueteros. Y eso de un hombre que no era cristiano, pero todavía valoraba eso. Imagínense la responsabilidad y el deber de los padres de enseñar este valor que viene de Dios. Y debe venir de un corazón que desea ser un pacificador y no uno que trae división en la familia o en la iglesia, entre amistades. Y hay algunas personas que son provocadores, son así. Y eso es malo. Dios odia eso. Y al fin, la otra área principal que se ve, que se ve aquí, además, déjame nada más decir esto como resumen. Hay que entonces enseñar a nuestros hijos a vivir una vida que se dedica gran esfuerzo para aprender lo que agrada a Dios, como vimos en capítulo 6, que se debe confiar en Dios con todo su corazón y en su sabiduría, en cómo vivir su estilo de vida, su manera de vida. Al fin y al cabo hay que respetar de dónde viene la riqueza, al fin viene de Dios, y como nos habla ahí en Proverbios capítulo 13, hay que agradecer a Dios y honrarlo con nuestras posesiones. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Por qué? Porque vienen de Dios. Versículo 10, y serán llenos tus graneros con abundancia, tus lagares rebosarán de mosto. Y si uno ve todo esto en el contexto de los proverbios, esto viene a través de la diligencia, de trabajar duro, el valor de educar a tus hijos, de no ser ociosos y procrastinar y dejar luego lo que se debe hacer ahora. Hay un peligro inminente cuando uno es perezoso. Hay que percibir la verdad real acerca de la impureza moral. No se debe minimizar las consecuencias dolorosas de la inmoralidad sexual, pero
apreciar la pureza de la intimidad en el matrimonio. Y eso se ve en varios pasajes en los Proverbios. Y al fin y al cabo buscar la humildad de un corazón enseñable, como se ve, por ejemplo, en Proverbios capítulo 9, versículos 7 al 12. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige el sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo de la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La tercera área y la última que voy a presentar en este mensaje es la área de los orígenes. Se presenta claramente y extensivamente en Proverbios capítulo 8, cuando ahí se personifica, capítulo 8, versículos 22 al 31, se personifica la sabiduría de Dios que ha estado ahí desde que la creación del mundo. En otra palabra, siempre era sumamente importante de que la vida del joven, del hijo, o de hasta el hijo ya adulto, es que uno debe saber que uno está viviendo delante de los ojos del Creador. Hay un Creador y ese Creador va a juzgar su creación. Él también es la fuente de todo lo que dijo, de todo conocimiento, incluyendo el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Y Él es el único entonces que nos da sentido a nuestra vida. Si lo conocemos a Él personalmente y estamos entonces temiéndolo en nuestra vida. Vamos a tener que rendirle cuenta. Es interesante, en capítulo 5, por ejemplo, cuando Salomón le está dando consejo a su hijo ya mayor con esposa de no ser infiel a su esposa, él usa esto para motivarlo de no ser infiel a su esposa sexualmente. Él dice en capítulo 5, versículo 21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Porque hay un creador, hay un juicio, y en ese juicio hay que rendirle, él le va a pedir cuentas a las personas de su vida. Y no hay que necesariamente, él no necesariamente va a esperar a ese tiempo para hasta pedirle cuenta ahora. Hay consecuencias que él trae a la vida de las personas cuando uno quiere rebelarse contra su voluntad y contra su sabiduría. Y no quiere temer. Y esos que no quieren temerlo. Proverbios capítulo 3, versículo 19 al 20. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío, los cielos. Entonces, la única manera de verdad entender completamente el conocimiento de este mundo, el conocimiento de la ciencia, de la historia, de la matemática, tiene que venir a través del conocimiento de Dios. Como dije, la única manera que uno podrá tener sentido en este mundo es a través de temer a Jehová y permitir que Él te dé sentido de tu vida, porque eres tu creador y tu salvador a través del Señor Jesucristo. Entonces, este es el plan de estudios en el sentido del contenido de la educación que los padres tienen que hacer, tienen que mostrar a darle a sus hijos, sean hijos pequeños bajo su autoridad o ya hijos mayores mediante su consejería. Como consejeros,
Y los hijos deben todavía buscar a sus padres, aunque ya tienen su propia familia, aunque ya son adultos, deberían todavía buscar y apreciar el conocimiento y la sabiduría de sus padres que viene por la revelación de Dios, por su temor. Que ellos deberían entonces atesorar la rica bendición del consejo de sus padres. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y otra vez feliz día a los padres y a los abuelos. Lo disfruten. Entonces, Gilberto.